Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección dedicada a los grandes rabinos sefardíes y por supuesto de la mano de Rav Yosef Bitton. ¿Qué tal, Rav? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y con ganas de escuchar otra historia sobre estos personajes tan importantes en la tradición sefardí y judía en general. Y hoy el caso es muy importante más allá de lo que haya escrito por su propia vida, la del rabino Aboab de Fonseca, ¿no? Sí, el rabino Isaac Aboab de Fonseca, sí. Nació en Portugal en 1605, en una de esas tantas familias que fueron convertidas por la fuerza, ¿no? O sea, familias que venían de Sefarad, de España, y luego de la expulsión pasaron a Portugal, vivieron ahí como pudieron, digamos, practicando su judaísmo secretamente, y bueno, hay miles de familias que hasta hoy en día se remontan a esos eventos, ¿no? Entonces, en este caso, unos pocos años después de que nació la familia de Isaac de Fonseca, se traslada desde Portugal, se van a Ámsterdam, lo cual hicieron varias familias de Portugal. y allí en Ámsterdam crearon una comunidad, los judíos portugueses, una comunidad moderna, una comunidad que fue fantástica, que prosperó muchísimo. ¿Y por qué Ámsterdam? Porque en 1596 el príncipe de Orange declara la libertad de culto en Ámsterdam, algo que donde estaba en Holanda, ¿no? Lo cual era algo absolutamente nuevo para la época. Nunca ocurrió que digamos que se podía practicar abiertamente cualquier religión. Entonces, por supuesto, los judíos aprovecharon esta increíble oportunidad y desarrollaron ahí una comunidad donde practicaban su judaísmo abiertamente, ¿no? Y bueno, la comunidad floreció muchísimo, como dijimos, y Isaac de Fonseca se transformó allí en uno de los rabinos principales de la congregación judía portuguesa, de Ámsterdam. Y luego, en 1638, comienzan, digamos, de la colonización de Brasil por parte de los holandeses. Entonces, muchos judíos de esa comunidad se trasladan hacia Brasil con intenciones comerciales. Y entonces, habían tantos judíos allá que decidieron organizarse una comunidad, ¿no? Entonces, hicieron una comunidad en la ciudad de Recife, en Pernambuco, en 1638, como dijimos, que la llamaron Queal Sur, que significa como la congregación del Todopoderoso, ¿no? Que fue la primera congregación judía en el continente americano. Y el Rab Isaac Aboab de Fonseca fue llamado como el primer rabino de la comunidad. Y él creó allá la sinagoga, hicieron también un mikvé y también una yeshiva, donde estudiaban Torah, es decir, trasladaron, como todas las instituciones judías de Ámsterdam, las trasladaron para allá, en 1638. Y la comunidad floreció por un tiempito, hasta, digamos, 1645, cuando los portugueses empiezan a querer conquistar Brasil de las manos de los holandeses, ¿no? Y esas batallas, esas guerras duraron varios años, pero ahí empiezan los momentos de más intranquilidad para esta precaria comunidad, ¿no? Y bueno, en 1654, digamos ahí, o 53, ahí los portugueses derrotan a los holandeses y les permiten a todos una salida honrosa. O sea, no son tomados como prisioneros ni nada de eso para los holandeses, pero no a los judíos, porque los judíos que estaban allá eran nacidos en Portugal, eran ciudadanos portugueses, digamos, ¿no? Entonces a los judíos portugueses se los llevaba de nuevo a Portugal como prisioneros y se los obligaba a convertirse al catolicismo, o si no, serían muertos, ¿no? Ajusticiados. Algunos de ellos ni siquiera se les dio la oportunidad, directamente se los
se los mataban autos de fe, como el famoso caso de Isaac de Castro. Muchos judíos tratan de escapar, algunos lo logran. Por ejemplo, de ahí tenemos de esa comunidad de Recife, sale un barco que llega, va por las Bahamas, etcétera, y al final de la larga historia llegan hasta Nueva York. Y ahí son los primeros judíos, digamos, que llegan al continente, bueno, no al continente, a Estados Unidos, por decirlo así, ¿no? En ese entonces Nueva York se llamaba New Amsterdam. O sea, los holandeses estaban a cargo ahí también. Entonces, bueno, esa es otra historia, un poquito más larga, pero digamos que el origen de la comunidad, de los primeros judíos que llegan a Norteamérica, se remonta también al tiempo del Rabbi Isaac de Fonseca, ¿no? El Rabbi Isaac de Fonseca vuelve para Ámsterdam, regresa para allá y se transforma en uno de los rabinos principales de la comunidad. Y bueno, siguió trabajando allí, escribió varios libros que tenían que ver especialmente con gramática, que era un tema que manejaban muy bien los rabinos sefaradíes, gramática hebrea, y luego también tradujo el libro del Rab Herrera, Abraham Herrera, que se llama Las puertas del cielo, Sha'ar HaShamayim. Lo tradujo él y Rab Fonseca, es un libro de Kabbalah. Y bueno, después ocurrieron también algunos sucesos un poquito controversiales, por ejemplo, el caso de Spinoza, que fue excomulgado, y según dicen los Rabbi Isaac de Fonseca, estaba dentro del tribunal que excomulgó a Spinoza. En 1666 ocurre algo también un poquito controversial, que es, digamos, la obsesión con un falso mesías llamado Shabbatai Tzvi, que fue algo, digamos, que afectó a toda la comunidad judía del mundo prácticamente, ¿no? Y la comunidad judía de Ámsterdam no fue la excepción, ¿no? Entonces el Rabbi Isaac de Fonseca, como muchos otros, en principio creyeron en que Shabbatai Tzvi era el Mesías, hasta que, bueno, él en Turquía fue tomado como un sedicioso y el sultán lo amenazó, le dijo que se convierta, le dijo, no, yo soy el Mesías, etcétera. Bueno, hay una leyenda que cuenta que le dijo, bueno, si tenés tantos poderes, vamos a hacer una cosa, yo voy a ordenar a uno de mis arqueros que te tire una flecha al corazón, y si tenés la fuerza del Mesías, entonces evitala. Entonces, bueno, por supuesto que él dijo, no acepto el trato, y terminó convirtiéndose al Islam. Y bueno, ahí terminó todo el movimiento de Shabbatai Tzvi, pero como dijimos, afectó muchísimo a los judíos, afectó de una forma muy negativa a los judíos. Y bueno, él vivió una larga vida, falleció en el año 1693, una edad bastante avanzada. Eso es un poquito lo de este rab, que como decimos fue el primer rabino del continente americano, Rabbi Isaac Abuab de Fonseca. Hay un detalle más, creo, que está vinculado con esto, ¿no? Cuando yo tenía entendido que también los judíos, cuando los expulsan o tienen que salir de Recife, algunos de ellos llegan a Curazao, a la isla holandesa, frente a las playas frente a Venezuela, digamos, ¿no? Sí. Y ahí de ahí salen para varios lados, como dijimos, sí. Bueno. Pero el primer lugar que llegaron fue este lugar. Después, bueno, hay quienes dicen también, hay un libro muy interesante que se llama Los Piratas Judíos, algo por el estilo, que habla sobre judíos que llegaron a Jamaica, un poquito antes que los judíos llegaron a Recife. Pero estas son las historias más conocidas, más oficiales. Lo demás es un poco más difícil de documentar. O llegaron individualmente, digamos, pero no como una comunidad organizada. Claro, no. Y más allá de eso, ninguno fue un rabino. Exacto. Este fue el primer rabino que llegó allá, con una comunidad organizada, con mikve, con sinagoga, con una yeshiva, etcétera. Seguramente fue una experiencia muy única e irrepetible durante mucho tiempo, esto de un rabino portugués de Ámsterdam dirigiendo una comunidad en el medio de la selva brasileña, ¿no? Una historia realmente fascinante. Muchas gracias
Rav Yosef Bitton, por habernos acercado a la figura de Yitzhak Aboab de Fonseca, este personaje tan trascendental e importante en, como decimos, el primer rabino del continente americano. Vale, un abrazo para todos.